El sol salió sobre Esparta en el año 540 a.C., pero no sería un amanecer cualquiera. En los salones del Palacio Real, los gritos de una mujer resonaron en los muros de piedra. La reina Gorgo estaba dando a luz, y toda la ciudad contuvo el aliento. No se trataba solo del nacimiento de un niño, sino del futuro de una nación guerrera. Cuando el bebé por fin llegó al mundo, su potente llanto rasgó el aire como el sonido de una hoja al ser forjada. Los ancianos se reunieron alrededor del recién nacido, examinando cada detalle de su pequeño pero vigoroso cuerpo. En Esparta no había lugar para la debilidad. Los niños que nacían con defectos eran arrojados desde el monte Taygeto, una tradición brutal que aseguraba que solo los más fuertes sobrevivieran. El bebé superó la prueba. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Sus extremidades eran proporcionadas y fuertes. Los ancianos sonrieron. Aquel niño llevaba la sangre de los reyes de Esparta en las venas. Lo llamaron Leónidas, que significa hijo del león, y como un león estaba destinado a rugir. ¿Pero sabías que Leónidas no era el heredero natural al trono? Tenía un hermano mayor, Cleómenes, quien debía sucederle en el reino. Leónidas creció en la sombra, sin saber que el destino le tenía reservado otro camino. ¿Crees que estaba preparado para lo que se avecinaba? Deja tu opinión en los comentarios. A los 7 años, como todo niño espartano, Leónidas fue arrancado de los brazos de su madre. No hubo lágrimas, súplicas. En Esparta, mostrar emociones era señal de debilidad. El joven príncipe fue llevado a la Agogé, el sistema de entrenamiento militar más brutal y eficaz que el mundo antiguo había conocido. La Agogé no era una escuela, sino un crisol donde los muchachos se convertían en máquinas de guerra. Leónidas aprendió a soportar el dolor sin quejarse, a pasar hambre sin pedir comida, a dormir en el frío suelo sin manta. Le enseñaron a luchar, a matar, a obedecer sin rechistar, pero, sobre todo, aprendió el valor de la lealtad y el honor. Durante años, Leónidas entrenó junto a otros muchachos. Fueron golpeados, humillados, puestos a prueba hasta el límite. Muchos no sobrevivieron, pero aquellos que superaron la Agogé se convirtieron en los guerreros más temidos del mundo conocido, y Leónidas no era un muchacho cualquiera, era excepcional. A los 12 años lo enviaron solo a las montañas con tan solo una túnica y un cuchillo. Su misión, sobrevivir durante un año entero. Cazar su propio alimento, encontrar refugio y defenderse de animales salvajes y ladrones. Esta era la prueba definitiva, conocida como Cripteia. Muchos jóvenes espartanos murieron en esta dura prueba. Leónidas no solo sobrevivió, sino que prosperó. Cuando regresó a los 13 años, ya no era un niño. Sus ojos habían visto la muerte, sus manos habían segado vidas, su corazón se había endurecido por el sufrimiento, pero algo en su interior permanecía intacto, un sentido de la justicia, un profundo amor por su ciudad, una lealtad inquebrantable a sus compañeros de armas. Leónidas creció hasta convertirse en uno de los mejores guerreros de Esparta. Alto, musculoso, con una espesa barba y ojos penetrantes, inspiraba respeto donde quiera que iba. Pero seguía siendo el segundo hijo, viviendo aún a la sombra de su hermano Cleómenes, quien gobernaba Esparta con mano de hierro. ¿Y tú? ¿Podrías soportar un entrenamiento tan brutal? Comenta abajo qué harías en Agogé. Pasaron los años. Leónidas se casó con Nun Gorgo, una mujer extraordinaria, conocida por su inteligencia y valentía, cualidades poco comunes incluso en Esparta, donde las mujeres gozaban de mayor libertad que en cualquier otra ciudad griega. Gorgo no solo era hermosa, era astuta, estratégica y una verdadera compañera para un rey guerrero. Juntos tuvieron un hijo, Pleistarco, asegurando así la continuidad del linaje real. Leónidas
parecía destinado a una vida honorable, pero secundaria. Un gran guerrero sí, pero nunca un rey. Sin embargo, el destino es impredecible. En el año 490 a.C. ocurrió algo que lo cambiaría todo. El rey Cleómenes comenzó a mostrar signos de locura. Algunos decían que los dioses lo habían maldecido. Otros creían que había bebido vino demasiado puro. Los griegos siempre mezclaban el vino con agua. Beber vino puro se consideraba una barbarie. Su paranoia creció hasta que, en un arrebato de ira, se mutiló y murió trágicamente. Esparta necesitaba un nuevo rey, y todas las miradas se dirigieron a Leónidas. A los 50 años, una edad avanzada para la época, Leónidas finalmente ascendió al trono. Ya no era un joven impetuoso, sino un guerrero experimentado, curtido por décadas de batalla y disciplina. Su sabiduría era profunda, su valentía legendaria y su lealtad a Esparta absoluta. Pero el mundo estaba cambiando. En el este, más allá del mar Egeo, crecía un imperio colosal. Persia, bajo el reinado de Darío y posteriormente de su hijo Jerjes, se expandía con gran rapidez. Las ciudades griegas de Asia Menor ya habían caído. Atenas se había visto amenazada, y ahora la mirada del imperio persa se dirigía a Esparta. ¿Crees que Leónidas estaba preparado para enfrentarse al ejército más grande que el mundo haya visto jamás? Deja tu respuesta en los comentarios. Corría el año 481 a.C., y el mundo griego se encontraba al borde del colapso. Mensajeros llegaban de todas partes con la misma noticia aterradora. Jerjes, el rey de reyes de Persia, estaba reuniendo el ejército más grande que la humanidad jamás había visto. Las estimaciones variaban, pero todas coincidían en un punto. Cientos de miles de hombres, quizá más de 1 millón, marchaban hacia Grecia. Para poner esto en perspectiva, toda Esparta contaba con apenas unos 8.000 ciudadanos espartanos. Atenas, la ciudad griega más grande, tenía quizás 30.000. El imperio persa, en cambio, controlaba territorios que se extendían desde la India hasta Egipto, desde Anatolia hasta las puertas de Europa. Era una fuerza de la naturaleza, imparable, invencible, o al menos eso era lo que todos pensaban. Jerjes no solo buscaba vengar la derrota de su padre en Maratón 10 años antes, quería subyugar toda Grecia, transformándola en una provincia más de su vasto imperio. Y para lograrlo, movilizó recursos inimaginables. Historiadores de la época, como Heródoto, describieron el ejército persa con impresionante detalle. Había soldados de docenas de naciones diferentes, persas con sus coloridas túnicas y poderosos arcos, medos con sus veloces e inmortales caballos, la guardia de élite de Jerjes, cuyo número nunca disminuía, pues cuando uno caía, otro ocupaba su lugar de inmediato. Había elefantes de guerra, camellos y carros. La flota naval contaba con más de 1.000 naves. ¿Te imaginas la magnitud de esa fuerza? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre si crees que los griegos tenían alguna posibilidad de ganar. Cuando la noticia llegó a Esparta, Leónidas convocó una reunión de emergencia. Los éforos, los 5 magistrados que gobernaban junto a los reyes, estaban divididos. Algunos argumentaban que Esparta debía fortificarse y esperar el ataque en su propio territorio. Otros sugerían que debían enviar a todo el ejército espartano a enfrentarse a los persas lo más lejos posible de sus fronteras. Pero había un problema. Se trataba de las Carneas, una festividad religiosa sagrada durante la cual los espartanos tenían prohibido ir a la guerra. Luchar durante las Carneas se consideraba un sacrilegio, una ofensa contra los dioses que podía acarrear una maldición sobre toda la ciudad. Los espartanos eran profundamente religiosos, y romper esta tradición no era algo que pudieran hacer a la ligera. Leónidas, sin embargo, sabía que el tiempo apremiaba. Si los persas avanzaban sin resistencia, después no quedaría Esparta que proteger.
Debía actuar, aunque ello implicara desafiar las costumbres más sagradas de su pueblo. Fue entonces cuando tuvo una idea audaz. Técnicamente, un rey no podía llevar al ejército espartano a la guerra durante las Carneas. Pero ¿y si no llevaba al ejército? ¿Y si solo llevaba un pequeño contingente, como una guardia personal para el rey, no una fuerza militar oficial? Era un resquicio legal, una astuta manipulación de las normas religiosas. Los éforos vacilaron, pero finalmente accedieron. Leónidas podía llevar 300 hombres, su guardia real. Nada más, 300 hombres contra 1.000.000. Las probabilidades eran absurdas, imposibles, suicidas. Pero Leónidas no pensaba ganar por superioridad numérica. Tenía otro plan. ¿Llevaría solo 300 hombres a enfrentarse a 1.000.000? Comenta qué harías tú en el lugar de Leónidas. La selección de estos 300 hombres fue cuidadosa y deliberada. Leónidas no se limitó a elegir a los mejores guerreros, sino que escogió hombres que tuvieran hijos, hombres cuyos linajes perdurarían incluso después de su muerte. Fue una decisión estratégica brutal. Leónidas sabía que muchos no regresarían y quería asegurarse de que Esparta no perdiera generaciones enteras de familias. Entre los elegidos figuraban algunos de los nombres más legendarios de Esparta. Diéneques, famoso por su filosofía estoica y su humor negro. Alfeo y Marón, dos hermanos inseparables conocidos por su perfecta sincronización en la batalla. Eurito y Aristodemo, amigos desde la Agogé. Cada uno de ellos era un veterano, curtido en 1000 batallas y leal hasta la muerte. Cuando Leónidas anunció su expedición, toda Esparta guardó silencio. Las mujeres sabían lo que significaba. Los niños sentían la tensión en el ambiente. Los ancianos negaban con la cabeza, admirando la valentía y aterrados ante la posibilidad de una derrota. Gorgo, la esposa de Leónidas, se le acercó la noche antes de su partida. Era una de las mujeres más respetadas de Esparta, conocida por su astucia. No lloró, no le suplicó que se quedara. En cambio, le hizo una simple pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Leónidas la miró con aquellos ojos intensos que habían presenciado tantas batallas, tanta muerte, tanta gloria, y respondió con palabras que se volverían inmortales. Cásate con un buen hombre y tendrás hijos fuertes. Fue una despedida austera, sin sentimentalismos, sin falsas promesas de regreso. Simplemente la cruda verdad. Probablemente no volvería y la vida tenía que seguir. ¿Te pone la piel de gallina esta despedida? Comenta qué le dirías a tu familia antes de una misión como esta. Leónidas y sus 300 hombres partieron de Esparta en una mañana clara. Marchaban en formación perfecta, sus escudos rojos relucían al sol, sus lanzas apuntaban al cielo. Las mujeres de Esparta no lloraban, no era costumbre. En cambio gritaban, «Regresad con vuestro escudo, o sobre él». Significaba regresar victoriosos o morir luchando. En Esparta no había lugar para la cobardía. Pero Leónidas no estaba solo en su viaje. En el camino, otros griegos se unieron a él. Había tespios, tebanos, arcadios, hombres de diversas ciudades-estado que reconocieron la gravedad de la amenaza. En total, el ejército griego llegó a contar con unos 7.000 hombres. 7.000 contra 1.000.000. Aquellas seguían siendo probabilidades imposibles. Pero Leónidas tenía un plan, y ese plan dependía de la geografía. Eligió un lugar llamado Termópilas, las Puertas Calientes, que debe su nombre a las aguas termales de la región. Era un estrecho paso entre las montañas y el mar, de apenas unos metros de ancho en su punto más angosto. Allí, la superioridad numérica no sería tan determinante. El inmenso ejército persa se vería obligado a luchar en un frente estrecho, donde la disciplina y la habilidad superarían la superioridad en número. Era brillante.
Estaba desesperado. Era la única oportunidad que tenía Grecia. ¿Crees que la estrategia de Leónidas tenía alguna posibilidad de funcionar? Deja tu opinión en los comentarios. El paso de las Termópilas era un lugar de siniestra belleza. A un lado se alzaban abruptamente los montes Calidromo, con sus laderas rocosas casi imposibles de escalar. Al otro, el mar centelleaba bajo el sol griego, sus olas rompiendo rítmicamente contra la costa, y entre ambos, un estrecho corredor, en algunos puntos de apenas 15 metros de ancho, donde la historia se escribiría con sangre y gloria. Cuando Leónidas y sus tropas llegaron a las Termópilas, inmediatamente comenzaron a preparar las defensas. Allí se encontraba una antigua muralla focense, parcialmente en ruinas, que reconstruyeron. Cavaron trincheras, establecieron posiciones. Cada detalle fue meticulosamente planeado. Leónidas sabía que no había margen de error. Los espartanos dominaban la formación de falange, un muro impenetrable de escudos y lanzas donde cada guerrero protegía al que tenía al lado. Sus escudos, llamados joplones, eran grandes, redondos y extremadamente pesados, hechos de bronce y madera. Sus lanzas, las doris, medían más de 2 metros de largo. Cuando 300 espartanos se colocaban en falange, se convertían en una máquina de matar prácticamente invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Pero la espera fue angustiosa. Pasaron los días antes de que el ejército persa finalmente apareciera en el horizonte. Cuando llegaron los persas, fue como si el apocalipsis se hubiera materializado. El ejército cubría el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. Miles y miles de tiendas de campaña fueron levantadas. Hogueras salpicaban la noche como estrellas fugaces. El ruido era ensordecedor. El relincho de los caballos, el crujir de los carros, el clamor de cientos de miles de voces hablando en docenas de lenguas diferentes. ¿Te imaginas ver esto con tus propios ojos? Comenta cómo te sentirías al presenciar tal escena. Jerjes, el rey de reyes, no estaba preocupado. Consideraba a ese pequeño contingente griego en el paso como un inconveniente menor, casi cómico. ¿Cómo podían unos pocos miles de hombres resistir el poder ilimitado de Persia? Era ridículo. Envió un mensajero a Leónidas con una sencilla propuesta. Entrega tus armas y vivirás. La respuesta de Leónidas pasó a la historia. Miró al mensajero persa, con el rostro marcado por antiguas batallas y los ojos fríos como el acero, y pronunció 2 palabras que resonarían a través de los siglos. Llévatelos todos. Ven a buscarlos. Cuando el mensajero regresó con esta respuesta, Jerjes se rió. Muy bien, pensó, si los griegos quieren morir, yo les daré el gusto. Esperó 4 días, convencido de que el miedo acabaría doblegando. La resistencia griega. Envió espías a observar a los espartanos y los informes que regresaron lo confundieron aún más. Los espartanos estaban haciendo ejercicio, peinándose sus largas cabelleras, cantando. No parecían asustados, no parecían preocupados, parecían preparados. Demarato, antiguo rey de Esparta y exiliado griego en la corte de Jerjes, explicó: Majestad, estos hombres han venido a luchar contra nosotros por el control de este paso, y eso es lo que harán. Tienen por costumbre peinarse antes de arriesgar la vida. Jerjes seguía sin comprenderlo. ¿Cómo iba a hacerlo? Gobernaba un imperio donde la obediencia se garantizaba mediante el miedo, donde los soldados luchaban por obligación. No podía comprender a los hombres que elegían luchar, que veían la muerte gloriosa como el mayor premio, que preferían morir de pie a vivir de rodillas. Al 5.º día, la paciencia de Jerjes se agotó. Ordenó el ataque. ¿Crees que Jerjes subestimó a los griegos? Deja tu opinión en los comentarios. La primera oleada de soldados persas avanzó. Los medos, guerreros hábiles y numerosos.
Gritaban mientras se precipitaban hacia el estrecho paso, con las armas en alto, confiados en su superioridad numérica. Luego se encontraron con la falange espartana. Lo que siguió fue una masacre. Los espartanos, hombro con hombro, con sus escudos formando un muro impenetrable y sus dorias extendidas como las púas de un puercoespín, aniquilaron la primera oleada. Los persas no pudieron flanquear. El paso era demasiado estrecho. No pudieron romper las líneas. Los escudos espartanos eran demasiado fuertes. No pudieron aprovechar su superioridad numérica. Apenas unas pocas docenas podían luchar a la vez en aquel espacio reducido. Los temores se desvanecieron en desorden, dejando atrás cientos de cadáveres. Jerjes observaba desde su trono portátil, incrédulo. ¿Cómo era posible? Envió una segunda oleada, luego una tercera. En cada ocasión, el resultado fue el mismo. La falange espartana permaneció inquebrantable, una roca contra la que las oleadas persas se estrellaron y se disiparon. Los espartanos luchaban con una eficiencia aterradora. No había movimientos superfluos ni vacilaciones. Cuando un guerrero se cansaba, era reemplazado por otro descansado. La rotación era perfecta, la coordinación absoluta. Era como observar una máquina perfectamente engrasada, diseñada para un único propósito: matar. Se dice que un guerrero espartano llamado Diéneques pronunció una frase que se ha convertido en leyenda. Cuando alguien comentó que los arqueros persas eran tan numerosos que sus flechas oscurecerían el sol, Diéneques respondió: «Bien, entonces lucharemos a la sombra». Esa respuesta es escalofriante. Comenta qué frase te ha impactado más hasta ahora. Frustrado y furioso, Jerjes decidió desatar su arma secreta. Los inmortales. Eran los mejores guerreros de Persia, la guardia de élite del rey, llamados así porque su número nunca disminuía. Cada baja era reemplazada de 1900 inmediato. Vestían armaduras ornamentadas, portaban armas superiores y eran entrenados desde la infancia para ser los mejores. Jerjes estaba confiado. Sin duda, los inmortales lograrían vencer la tenaz resistencia griega. No pudieron. Ante la disciplina espartana, ante años de entrenamiento brutal, ante guerreros que literalmente desconocían el significado de la palabra retirada, ni siquiera los inmortales marcaron la diferencia. Murieron como todos los demás. Sus hermosas armaduras manchadas de sangre, sus cuerpos amontonándose en el estrecho desfiladero. La batalla se prolongó durante 2 días enteros, 2 días de carnicería ininterrumpida. Los griegos se turnaban, siempre frescos, siempre letales. Los persas, en cambio, comenzaban a mostrar signos de desmoralización. Sus oficiales tenían que azotar literalmente a sus hombres para obligarlos a avanzar hacia la trituradora de carne que era el paso de las Termópilas. Jerjes empezó a entrar en pánico. Su inmenso ejército, su invencible máquina de guerra, estaba siendo frenado por un puñado de griegos. Peor aún, perdía miles de soldados, mientras que los griegos parecían sufrir pocas bajas. Si esto continuaba, su ejército podría ser derrotado definitivamente. La humillación sería insoportable. Fue entonces cuando el destino, como tantas veces en la historia, se vio alterado por una sola traición. ¿Te imaginabas que los espartanos serían capaces de resistir tanto tiempo? Comparte tu opinión en los comentarios. El niño inocente o polvo se había asentado en las Termópilas. El silencio era inquietante. Tras 3 días de gritos de batalla, el choque del metal contra el metal y los últimos suspiros de miles de hombres, la quietud parecía antinatural, casi profana. Los persas caminaban entre los muertos, contando sus propias bajas y horrorizados por el precio que habían pagado. 20.000 persas muertos. Algunos historiadores sugieren cifras aún mayores.
Todo esto solo para superar a un puñado de griegos en un estrecho paso. La victoria tuvo un sabor amargo en la boca de Jerjes. Había ganado la batalla, sí, pero había perdido algo intangible, el aura de invencibilidad que caracterizaba a su imperio. Mientras los persas enterraban a sus muertos y se preparaban para avanzar, mensajeros ya recorrían Grecia llevando noticias de la última resistencia en las Termópilas. Y esas noticias lo cambiaron todo. Atenas, que se había debatido entre luchar o negociar con los persas, ahora estaba unificada. Esparta, que solo había enviado 300 hombres debido a sus restricciones religiosas, movilizó a todo su ejército. Las demás ciudades-estado griegas, que habían dudado en oponerse al coloso persa, tomaron las armas. La muerte de Leónidas y sus hombres no fue en vano. Encendió la llama en toda Grecia. ¿Puedes sentir cómo un sacrificio puede inspirar a naciones enteras? Comenta cómo te motiva esta historia. Pero la victoria persa continuó, al menos inicialmente. Jerjes marchó hacia el sur, con un ejército ahora más cauto y respetuoso que antes. Llegaron a Atenas y la encontraron vacía. Los atenienses habían evacuado a toda la población a la isla de Salamina. Frustrado, Jerjes ordenó que la ciudad fuera arrasada. Las llamas consumieron la Acrópolis, los antiguos templos, las casas, todo. El humo ascendió al cielo como un macabro sacrificio a los dioses de la guerra. Jerjes contempló la destrucción con satisfacción. Por fin, la venganza por la rebeldía griega. Pero había cometido un error estratégico fatal. Al incendiar Atenas, no había doblegado el espíritu griego, sino que lo había fortalecido, y al perseguir a los griegos hasta Salamina, estaba a punto de caer en la trampa más brillante de la historia militar antigua. Temístocles, el astuto general ateniense, tenía un plan. Sabía que en el mar, en los estrechos canales entre Salamina y tierra firme, la vasta flota persa estaría en desventaja. Los barcos persas no tendrían margen de maniobra, no podrían aprovechar su superioridad numérica. Sería como en las Termópilas, pero en el mar. Engañó a Jerjes haciéndole creer que los griegos estaban desmoralizados y a punto de huir. Jerjes, deseoso de aplastar la resistencia griega de una vez por todas, ordenó a su flota bloquear todas las rutas de escape y atacar al amanecer. Eso era precisamente lo que quería Temístocles. La batalla de Salamina fue una masacre, pero esta vez fueron los persas quienes sufrieron las consecuencias. Atrapados en los estrechos canales, sus naves chocaron entre sí. Las trirremes griegas, más pequeñas y maniobrables, perforaron los cascos persas con sus espolones de bronce. El agua se tiñó de rojo con la sangre. Los escombros flotaban por doquier. Miles de hombres gritaban y se ahogaban. Imagínate el giro inesperado. Los persas sufriendo las consecuencias de sus actos en las Termópilas. Comenta si crees que esto fue justicia poética. Jerjes contempló la destrucción de su flota desde un trono dorado erigido en una colina con vistas al estrecho. Vio hundirse sus mejores naves, vio morir a sus almirantes, vio cómo su sueño de conquistar Grecia se hacía añicos ante sus ojos. Se dice que, desesperado, se arrancó las vestiduras reales. Con su flota destruida, Jerjes ya no podía abastecer a su vasto ejército terrestre. No tuvo más remedio que retirarse, dejando atrás únicamente una fuerza liderada por su general Mardonio para continuar la campaña. Un año después, en la batalla de Platea, todo el ejército espartano, 10.000 hoplitas espartanos, 30.000 aliados, se enfrentó a los restos de las fuerzas persas. Esta vez no había pasos estrechos que allanaran el camino, pero no importó. Los espartanos, inspirados por el sacrificio de Leónidas, lucharon con una furia sagrada. Mardonio murió. El ejército persa fue aniquilado. Los supervivientes huyeron de regreso a Asia.
perseguidos por guerreros griegos sedientos de venganza. La invasión persa de Grecia había terminado en un completo desastre, y todo comenzó con 300 hombres en 1900 en un barranco. Años más tarde, cuando finalmente se disipó el polvo de la guerra, los griegos erigieron un monumento en las Termópilas. Era sencillo, directo, típicamente espartano. Una estatua de un león, obra de Leónidas, y una inscripción que decía: «Si lo sabéis, decid a los lacedemonios que estamos allí tumbados, obedeciendo sus palabras». Traducido: extranjero, ve y diles a los espartanos que aquí seguimos, obedientes a sus leyes. No hubo ostentación ni exaltación de hazañas heroicas. Solo un simple reconocimiento del deber cumplido. Fue perfectamente espartano. Esta sencilla inscripción vale más que 1000 palabras. Comenta con el mensaje que dejarías para la posteridad. Pero el impacto de las Termópilas trascendió con creces la victoria militar. Esos 3 días cambiaron el rumbo de la civilización occidental. Si Leónidas no hubiera contenido a los persas, si no hubiera dado a Grecia tiempo para prepararse, la historia habría sido completamente distinta. Persia habría conquistado Grecia. La democracia ateniense no habría florecido. No habría habido filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentando las bases del pensamiento occidental. No habría habido dramaturgos como Sófocles y Eurípides. No habría habido avances científicos como los de Arquímedes. La misma noción de ciudadanía, de derechos individuales, de gobierno del pueblo, todo esto podría haberse sofocado en su infancia. Roma, que más tarde construiría su imperio sobre los cimientos de la cultura griega, habría sido muy diferente, o quizá nunca habría alcanzado el poder. La Europa medieval, el Renacimiento, la Ilustración, toda la trayectoria de la civilización occidental se vio alterada por 300 hombres que decidieron quedarse y luchar. No es exagerado decir que el mundo moderno debe su existencia, en parte, al sacrificio de Leónidas. En los siglos posteriores, la historia de las Termópilas se convirtió en leyenda. Generaciones de niños griegos crecieron escuchando sobre los 300. Los soldados marchaban a la batalla invocando el espíritu de Leónidas. Los filósofos usaban las Termópilas como ejemplo de valentía y sacrificio. Incluso los romanos, que siglos después conquistarían Grecia, veneraban la memoria de Leónidas. El historiador romano Cicerón escribió sobre él. Los emperadores romanos visitaron las Termópilas para rendirle homenaje. Su historia trascendió nacionalidades y épocas. Y hoy, más de 2500 años después, seguimos hablando de Leónidas. Comenta si ya conocías esta historia o si la estás descubriendo ahora. Pero ¿quién era realmente Leónidas, más allá del guerrero? Las fuentes antiguas solo nos ofrecen atisbos. Sabemos que era un hombre de pocas palabras, un típico espartano. Sabemos que tenía un humor negro, capaz de bromear incluso ante una muerte segura. Sabemos que era profundamente religioso, pero dispuesto a saltarse las normas cuando era necesario por el bien común. Plutarco cuenta una historia sobre Leónidas cuando era joven. Durante un festival, mientras la mayoría de los jóvenes espartanos competían en juegos atléticos, encontraron a Leónidas sentado solo, absorto en sus pensamientos. Cuando le preguntaron por qué no participaba, respondió: «Para ser mejor que los vencedores cuando de verdad importe». Esta anécdota, verídica o no, revela algo esencial sobre Leónidas. No buscaba una gloria vacía. No le importaban las competiciones triviales. Se preparaba para el momento en que realmente importaría. Y cuando ese momento llegó en las Termópilas, estaba listo. Su relación con Gorgo también nos revela mucho. En una sociedad donde los matrimonios a menudo eran fríos acuerdos políticos, Leónidas y Gorgo parecían tener un genuino respeto mutuo. Ella era su consejera, su confidente.
Cuando partió hacia las Termópilas, no le dio órdenes, sino consejos. La trató como a una igual, algo extraordinario para la época. Gorgo, por su parte, no volvió a casarse tras la muerte de Leónidas. Crió a su hijo Pleistarco, quien con el tiempo llegó a ser rey de Esparta. Se convirtió en una de las mujeres más influyentes de la ciudad, respetada por su sabiduría y fortaleza. Hasta su muerte, mantuvo viva la memoria de su esposo, asegurándose de que su historia se contara una y otra vez. Su amor perduró incluso más allá de la muerte. Comenta si crees que relaciones así aún existen hoy en día. Han transcurrido 2500 años desde aquellos 3 días fatídicos en las Termópilas. Imperios se han alzado y caído. Se han inventado tecnologías que Leónidas jamás habría imaginado. El mundo mismo ha cambiado radicalmente. Y sin embargo, la historia de 300 espartanos sigue resonando a través de los siglos. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta historia que cautiva tan profundamente la imaginación humana? Quizás sea porque las Termópilas representan algo fundamental para la condición humana. El triunfo del espíritu sobre las circunstancias imposibles. Leónidas y sus hombres estaban matemáticamente condenados. No existía ningún escenario realista en el que 300 hombres pudieran derrotar a 1.000.000. Y, sin embargo, permanecieron, lucharon, y, a través de su derrota, alcanzaron la victoria. Es una lección que la humanidad ha tenido que aprender repetidamente a lo largo de la historia, que los números no lo son todo, que la determinación puede superar ventajas abrumadoras, que a veces perder de una manera particular es más importante que ganar. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación imposible, pero no te has rendido? Comparte tu historia en los comentarios. La historia de Leónidas ha inspirado innumerables actos de valentía a lo largo de los siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados británicos que defendían posiciones imposibles contra el avance nazi invocaron el espíritu de las Termópilas. Los pilotos de la batalla de Inglaterra, superados en número pero negándose a rendirse, fueron comparados con los 300. Cuando los griegos lucharon por su independencia del Imperio Otomano en el siglo XIX, marcharon a la batalla con la historia de Leónidas, grabada en sus corazones. El lema «Libertad o muerte» reflejaba el espíritu espartano de preferir morir libres a vivir esclavizados. Incluso fuera del ámbito militar, las Termópilas se han convertido en una metáfora. Los activistas que luchan contra las injusticias más flagrantes se ven a sí mismos como Leónidas de nuestros días. Los emprendedores que se enfrentan a los gigantes corporativos invocan el espíritu de los 300. Cualquiera que se enfrente a una situación imposible puede encontrar inspiración en aquella colina rocosa donde hombres libres resistieron hasta el final. La historia se ha contado y vuelto a contar de innumerables maneras. El historiador griego Heródoto, escribiendo tan solo unas décadas después de los hechos, inmortalizó las Termópilas en sus historias. Poetas de todas las épocas han escrito versos épicos sobre el sacrificio espartano. Pintores han creado escenas dramáticas de la resistencia final. En la era moderna, Hollywood redescubrió las Termópilas. La película 300, basada en la novela gráfica de Frank Miller, acercó la historia a una nueva generación. Si bien históricamente inexacta en muchos detalles, los espartanos no eran hombres musculosos con capas y abdominales marcados, y había más de 300 griegos luchando. La película capturó su esencia. Hombres libres que eligieron una muerte gloriosa antes que la sumisión. ¿Has visto la película 300? Comenta qué te pareció y si te inspiró a conocer la historia real. Pero más allá de la cultura popular, las Termópilas siguieron siendo objeto de estudio en academias militares de todo el mundo.
Los estrategas militares analizan las tácticas de Leónidas, en particular su brillante uso del terreno para anular la superioridad numérica del enemigo. La falange espartana se estudia como uno de los sistemas de combate más eficaces de la antigüedad. Los líderes empresariales estudian a Leónidas como ejemplo de liderazgo bajo presión extrema. Mantuvo a sus tropas cohesionadas y motivadas, incluso ante una muerte segura. Tomó decisiones difíciles sin titubear. Lideró con el ejemplo, luchando en el frente junto a sus hombres en lugar de dar órdenes desde lejos. Estos son principios de liderazgo que trascienden el tiempo y el contexto. Los filósofos debaten las implicaciones éticas de las Termópilas. ¿Fue correcto que Leónidas guiara a sus hombres en una misión suicida? ¿Tenían realmente otra opción? ¿O la cultura espartana los había condicionado desde su nacimiento a ver ese tipo de sacrificio como la única opción honorable? ¿Es justo celebrar una cultura tan militarista y brutal como la de Esparta simplemente porque protagonizaron una última resistencia heroica? Estas son preguntas complejas, sin respuestas fáciles. Esparta no era una utopía, era una sociedad militarista y esclavista donde la individualidad era aplastada en favor del colectivo. Los niños eran separados de sus madres a los 7 años. Los bebés considerados débiles eran abandonados a su suerte. La vida era dura, brutal y corta. Y sin embargo, en aquel momento en las Termópilas, los espartanos representaban algo importante: la negativa a doblegarse, la voluntad de pagar el precio máximo por la libertad. Podemos reconocer los defectos de su sociedad sin dejar de admirar su valentía. Es posible separar el heroísmo de la cultura problemática. Comparte tu opinión sobre este dilema en los comentarios. Una de las preguntas más fascinantes sobre las Termópilas es: ¿qué habría pasado si Efialtes no hubiera traicionado a los griegos? ¿Y si el sendero de montaña hubiera permanecido en secreto? ¿Habría podido Leónidas realmente resistir indefinidamente el ataque de los persas? Probablemente no. Eventualmente, los persas habrían encontrado otra forma de sortear la posición griega, o simplemente habrían sitiado el paso hasta que los griegos murieran de hambre. Pero podrían haber resistido durante semanas en lugar de días, dando a Grecia aún más tiempo para prepararse. O quizás, ante las crecientes pérdidas y la falta de progreso, Jerjes se habría rendido por completo. La invasión podría haber terminado ahí mismo, sin las batallas de Salamina y Platea. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la traición de Efialtes lo condenó a la infamia eterna. Su nombre se convirtió en sinónimo de traidor en la cultura griega. Efialtes todavía se usa en griego moderno como insulto. Finalmente fue asesinado años después, supuestamente por razones ajenas a las Termópilas, pero la tradición griega insiste en que fue una venganza por su traición. Existe una cruel ironía en el destino de Efialtes. Traicionó porque ansiaba reconocimiento, porque envidiaba la gloria de los espartanos, y lo obtuvo como el mayor traidor de la historia griega. Su nombre se recuerda tanto como el de Leónidas, pero como advertencia, no como inspiración. Es la traición motivada por la envidia, la peor de las formas de traición. Analiza que lleva a las personas a traicionar a sus propias naciones. Hoy se pueden visitar las Termópilas. El paso ha cambiado a lo largo de los milenios. Los sedimentos del río Esperquio han rellenado gran parte de la zona, por lo que ahora el mar se encuentra a kilómetros de distancia en lugar de estar justo al lado del paso. La carretera moderna pasa exactamente por donde Leónidas libró su última batalla. Allí se alza un monumento moderno, una estatua de bronce de Leónidas, musculoso y barbudo, con escudo y lanza, mirando eternamente hacia el norte, de donde procedían los persas.
A sus pies aún se conserva la antigua inscripción. Los turistas se fotografían junto a ella. Los niños griegos de excursión escolar escuchan a sus profesores narrar la historia. El viento sopla por el desfiladero, trayendo consigo ecos de gritos de batalla que resonaron hace 2500 años. Es un lugar extraño, a la vez mundano y sagrado. Los coches pitan al pasar. Los turistas se quejan del calor. Los vendedores ofrecen recuerdos y, sin embargo, si cierras los ojos, si dejas volar tu imaginación, casi puedes oír el choque del bronce contra el bronce, los gritos de los moribundos, el feroz rugido de 300 espartanos en su última resistencia. La historia de Leónidas nos enseña muchas cosas. Nos enseña sobre la valentía, no la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Nos enseña sobre el sacrificio, que a veces el individuo debe anteponerse al bien común. Nos enseña sobre el liderazgo, que los mejores líderes predican con el ejemplo, compartiendo las cargas y los peligros de sus seguidores. Pero quizá la lección más importante sea esta, que cada uno de nosotros se enfrenta a sus propias Termópilas. No literalmente, por supuesto. La mayoría jamás nos enfrentaremos a un ejército de 1 millón de personas. Pero todos nos enfrentamos a momentos en que las probabilidades parecen imposibles, en que rendirse sería más fácil, en que nadie nos culparía por retirarnos. En momentos como estos, la historia de Leónidas nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué estás dispuesto a defender? ¿Por qué estás dispuesto a luchar, incluso sabiendo que podrías perder? ¿Cuáles son tus principios innegociables? ¿Cuál es tu Termópilas? ¿Por qué estarías dispuesto a luchar hasta el final? Cuéntanos en los comentarios. Leónidas murió hace más de 2 milenios. Su reino, Esparta, desapareció hace mucho tiempo. La lengua que hablaba solo la hablan los académicos. La religión que profesaba tiene hoy pocos seguidores. Todo lo que definió su vida y su mundo se ha perdido. Y sin embargo, vive. Vive cada vez que alguien cuenta su historia. Vive cada vez que alguien se enfrenta a obstáculos insuperables, pero se niega a rendirse. Vive en cada madre que cría a sus hijos para que sean fuertes y valientes. Vive en cada soldado que antepone el deber a la comodidad, en cada ciudadano que defiende lo que es justo incluso cuando es difícil. Los persas ganaron la batalla de las Termópilas, mataron a Leónidas, masacraron a sus 300 hombres y arrasaron Atenas, pero perdieron la guerra. Y lo que es más importante, perdieron la historia. Hoy en día, nadie cuenta historias heroicas sobre Jerjes. Nadie se inspira en los soldados persas que lucharon en las Termópilas. La historia trata sobre los perdedores, 300 hombres que conocían su destino y lo aceptaron con feroz júbilo, porque al final, la victoria y la derrota no se definen solo por quien queda en pie al terminar la batalla, sino por quien es recordado cuando se disipa el polvo. Y según ese criterio, Leónidas alcanzó la victoria más completa imaginable, la inmortalidad. Su historia se contará mientras haya quienes valoren el coraje, el sacrificio y la libertad. Los padres se la contarán a sus hijos, los maestros la enseñarán en las aulas, los soldados la invocarán antes de la batalla, los filósofos debatirán sus enseñanzas, los artistas la recrearán en nuevas formas, y con cada recuento, Leónidas y sus 300 morirán de nuevo en ese estrecho desfiladero, alcanzando así la inmortalidad una vez más. No existe tumba para Leónidas en Esparta. Su cuerpo fue finalmente recuperado de manos de los persas y repatriado, pero cualquier señal se perdió hace mucho tiempo. No importa. Su verdadero monumento no es de piedra, es la historia misma, contada y recontada a través de los siglos, inspirando a innumerables generaciones a ser mejores,
más valientes y más dispuestas a defender sus ideales. ¿Te inspiró esta historia? Inspira a otros compartiendo en los comentarios lo que aprendiste de Leónidas. Y no olvides, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de estas 6 partes? Resúmelo en una frase en los comentarios. Al final, Leónidas, el rey que desafió a un imperio, nos enseña la lección más importante de todas, que cómo vivimos es importante, pero cómo estamos dispuestos a morir define quiénes somos en realidad. 300. Espartanos, sabiendo que la muerte los esperaba, eligieron quedarse y luchar, y gracias a esa elección alcanzaron la inmortalidad. Ven a buscarlos. Estas 2 palabras resuenan a través de 25 siglos, un desafío eterno para tiranos e imperios, un recordatorio de que el espíritu humano nunca podrá ser verdaderamente conquistado mientras haya personas dispuestas a quedarse y luchar. Esta es la historia de Leónidas. Comenta ahora, ¿estás listo para encontrar tu propio valor espartano? ¿Y qué defenderás con tu vida?